El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Abran sus Biblias, por favor, y vamos a continuar nuestro estudio en Filipenses capítulo 3. Vamos a avanzar desde el versículo 4. Muchas gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico en este día. Pero antes de avanzar por Filipenses, como ustedes saben, vamos a considerar una palabra más del vocabulario bíblico. Hoy he elegido la palabra celoso. Esta palabra se emplea en la Biblia tanto en un buen sentido como en un mal sentido. Cuando es utilizada para demostrar la preocupación por el bienestar de otros, se la utiliza en un buen sentido. Leemos en 2 Corintios 11:2, donde aparece la expresión celo de Dios. Y leemos en Éxodo 34:14, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Ahora, el celo de Dios siempre es bueno, porque siempre busca la bendición, el beneficio de las personas. No son celos hacia otra persona, siempre son celos por la otra persona, por el beneficio de la otra persona. Y Dios, siendo quien es, tiene el derecho de ser celoso. Ahora, todo lo que Dios hace está bien, y todo lo que Él es justo y bueno, y por el simple hecho de que Él es Dios. Entonces, el celo de Dios es bueno, es un buen atributo, y nosotros los creyentes necesitamos ser más celosos en ese sentido, Necesitamos ser celosos por el beneficio y el bienestar de los demás. Ahora, por ejemplo, yo no tengo celos por mi esposa, en un mal sentido. No tengo celos porque confío en ella. Confío en ella, pero sí soy celoso en el sentido que quiero lo mejor para ella. Entonces, mantenga en mente esa diferencia entre los celos de Dios y los celos pecaminosos. Ahora, ¿qué es el celo pecaminoso? Bueno, todo eso es incitado por la envidia y la codicia. Por ejemplo, en Hechos 7:9... y creo que en Hechos 17:5 leemos el término celos. Nosotros estamos bajo la gracia de Dios, hermanos, y no estamos bajo la ley. Nosotros los creyentes debemos ser controlados por los celos de Dios y no por la codicia y los celos que no son piadosos. Seamos celosos de la misma manera que Dios es celoso. ¿Se da cuenta? Dios es celoso por nuestro bien. Quiere lo mejor para nuestras vidas y en ese sentido Él es celoso por nosotros y ese es el celo que nosotros necesitamos en nuestras vidas también. Bueno, hasta ahí con nuestro estudio de la palabra celoso. Vamos a orar y continuamos con Filipenses capítulo 3. Amado Padre, te agradecemos en este día por tener acceso al trono de la gracia. Te alabamos por habernos dado esa posibilidad de llegar ante ti. Recordamos las palabras del Señor Jesús al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y nos regocijamos en el día en que conocimos y recibimos al Salvador. Te agradecemos por su muerte sacrificial, por la cual el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo y ahora tenemos acceso a tu misma presencia. Te agradecemos por todo esto y te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, con su Biblia abierta, por favor, en Filipenses 3, quiero comenzar la lectura en el versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo nos está dando aquí una breve autobiografía. Ha estado diciendo que no debemos depositar nuestra confianza en la carne y ahora va a dar un desafío a estos judaizantes legalistas. Cuando uso el término judaizantes legalistas, no lo hago con amargura. Uno tiene que recordar, amigo, que estos judíos tenían una cultura muy rica, una historia muy rica. Habían sido judíos todas sus vidas y ahora se les presentaba al Señor Jesús como su Mesías y Salvador, y varios de ellos lo habían recibido. Pero había algunos entre los judíos que decían, bueno, no objetamos que confíen en Cristo, pero no dejen de lado la ley de Moisés, no la olviden. Todavía hay que obedecer la ley para poder tener el favor de Dios, decían ellos. Entonces Pablo va a remitirse al pasado, a los días anteriores a su conversión, y los va a usar para poder silenciarlos en su legalismo. Permítame decirle, amigo, que debe ser paciente con los judíos. Muchos de ustedes sabrán que yo soy un judío convertido. Los abuelos de Lehmann Strauss eran judíos alemanes, así que tengo ese trasfondo. Pero a veces siento que cuando los judíos se salvan, piensan que son algo especial. En realidad no somos mejores que nadie, no somos mejores que un gentil que se convierte. Todos somos pecadores que nos merecemos el infierno, y Cristo murió por todos nosotros, tanto judíos como gentiles. Así que no soy nada especial y no ando por ahí diciendo que soy un judío completo. No, no es así. Conozco personas que dicen ser judíos completos. Todo lo que yo hago es dar testimonio de la gracia de Dios, lo que soy por la gracia de Dios. Pero más allá de eso, creo que tenemos que remontarnos a los días de Pablo y darnos cuenta que estos judíos estaban pagando un precio. Al aceptar a Cristo como Mesías, sus familias y amigos no los comprendían. Estaban envueltos en un gran lío. Al tener una tradición tal, ¿la estaban menospreciando? ¿La dejaban? Entonces los legalistas venían y les decían, miren, ustedes no pueden dejar de lado la ley de Moisés. Tienen que circuncidar a sus hijos y a sus discípulos. Y hay algunos aspectos de la ley que tienen que guardar. Entonces Pablo simplemente les está calmando y diciéndoles, miren, ustedes insisten en que para que uno sea salvo debe guardar la ley de Moisés, además de confiar en Cristo. Entonces Pablo va a mostrarles que si desde el punto de vista judío hay alguna manera de ser aceptado por Dios, él tendría que haber sido más que aceptado. Podríamos decir que su argumento está basado en su pédigree como judío, en su alcurnia, en su esencia. El versículo 4 dice, yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estos judaizantes confiaban en las obras para la salvación, o sea que habían puesto su confianza en la carne. Tal sistema de esfuerzos humanos es un sistema natural, humano, carnal, intentando hacer algo para satisfacer las demandas de Dios. Y es en ese punto que el cristianismo difiere de manera única de todas las religiones del mundo. El cristianismo es una fe supernatural, es pura y exclusivamente una obra de Dios. Niega todo esfuerzo o mérito humano. Depende completamente en los méritos del único sacrificio perfecto por el pecado, el Señor Jesucristo. Pero Pablo, para poder hacerlos razonar, da aquí su estirpe para mostrar que si la salvación pudiera obtenerse por mérito humano, él tendría más de qué jactarse que ellos. Aún así, él dejó todo de lado con lo que implicaba para recibir la salvación de la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pablo menciona 7 fases de su asociación con la tradición y religión judía. 7 pasos para alcanzar la cúspide del judaísmo, y son un claro contraste con los pasos de Cristo en su descenso de los cielos a la humillación en esta tierra, que ya hemos estudiado en capítulo 2.
Allí leímos que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos en su descenso del cielo a la tierra cuando Cristo vino a salvarnos. Y ahora Pablo pasa a darnos 7 pasos del hombre para alcanzar la cúspide de la religión del judaísmo. Pero antes de observar esos 7 pasos, puede ser de ayuda tener en cuenta su testimonio en versículo 7. Me gustaría, me estoy adelantando un poquito, pero quiero que vea eso en versículo 7. Él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Para los que han dejado poco por la causa de Cristo, tal vez el testimonio de Pablo no signifique tanto como lo que significó para él. Creo que se trata de uno de los testimonios más convincentes. Como judío, Pablo estaba orgulloso y con razón de su pasado. En primer lugar, estaba orgulloso del ritual del pasado, es decir, la circuncisión al 8º día. Lo dice en Filipenses 3:5. Pablo no llegó al judaísmo como un discípulo de entre los gentiles. Su circuncisión no fue cuando él era una persona mayor, era grande, sino tal como Dios le había mandado a Abraham. Lo hicieron en él a los 8 días. En Génesis 17 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. He leído Génesis 17, 10 al 12. Entonces vemos que desde el comienzo de la circuncisión, cuando Dios la instituyó como rito con Abraham y su descendencia, Dios dijo que el bebé, que era varón, tenía que ser circuncidado al 8º día. Así que Pablo dice, miren, yo tengo algo de qué jactarme. ¿Ustedes se quieren jactar? Bueno, yo fui circuncidado al 8º día. Cada judío leal practicaba la circuncisión al 8º día, no al 6º, no al 9º, no, al 8º. Tal vez recuerde cómo Zacarías y Elizabeth trajeron a Juan el Bautista para ser circuncidado al 8º día. Lo leemos en Lucas 1:59. También llevaron al bebé Jesús para ser circuncidado al 8º día. Lo leemos en Lucas 2:21. Y esto era todo según la ley mosaica. En Levítico 12, versículo 1, leemos, habló Jehová a Moisés diciendo, al 8º día se circuncidará al niño. Todo lo que Pablo está diciendo allí en Filipenses 3:5 es dar testimonio de que en el 8º día él recibió el rito inicial, el rito de la circuncisión. Era el rito del cual todo judío podía estar orgulloso, ya que para ellos era una limpieza ceremonial y a la vez los hacía herederos del pacto. Los ismaelitas eran circuncidados, pero recién a los 13 años, y Pablo nunca se olvidó que era judío de nacimiento, así que testifica que fue circuncidado al 8º día. Pero luego él dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Lo vemos en Filipenses 3:7. Muchas personas inconversas se apoyan en que fueron bautizados al ser bebés o confirmados por algún rito denominacional o religioso, tal como Saulo de Tarso se apoyaba en su circuncisión. Si bien ninguno de nosotros puede ponerse en posición de juez, a veces me pregunto cuántas personas habrá en el infierno que pensaban que su iglesia o un rito religioso los llevaría al cielo. Mis amigos, solo cuando uno se salva por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, es que uno puede contar todo lo demás como pérdida. Para muchas personas el decir que su bautismo o su circuncisión o su confirmación religiosa no los salva sería un insulto.
Sería un insulto a su denominación o al catecismo de su iglesia. Pero cuando uno reconoce que Dios nos salva por su gracia y por la obra de Cristo, entonces no se apoya más en ningún ritual ni ninguna otra cosa del pasado. Pablo estaba orgulloso de haber sido circuncidado al 8º día. Se podía jactar de eso. Pero después pasó a decir, yo no me jacto, ahora soy salvo por la fe en Cristo. Ahora bien, él podría jactarse también en su relación, porque fíjense que Filipenses 3:5 dice que era del linaje de Israel. ¿Se da cuenta? Pablo podía trazar su genealogía hasta el patriarca Jacob. Israel era el nombre de la nación, y para el judío sincero eso significaba muchísimo. Esa relación le daba más dignidad al pédrigue de Pablo. Él no era un convertido al judaísmo, sino un judío natural, original, de sangre. Era descendiente del hombre a quien Dios dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo leemos en Génesis 32:28. La sangre de un ancestro, mi amigo, no nos salva, ni nos limpia de pecado, sino la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, derramada sacrificialmente en la cruz. La Biblia dice en Juan 1:12 y 13, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjese que dice, no engendrados de sangre. ¿Lo ve? Lo que Juan está diciendo aquí, en Juan capítulo 1, es que por la gracia de Dios no fluye en las venas humanas la salvación. No se transmite de padre a hijo. Es imposible. Pero Pablo estaba diciendo, ¿ustedes se quieren jactar? Bueno, yo tengo más de qué jactarme. Yo soy del linaje de Israel. Pero Pablo sabía que eso no les salvaría. El orgullo de esa relación no les salvaría. Ese vínculo no les salvaba. Hubo muchos desde los días de Pablo que pensaban que podrían heredar la vida eterna porque estaban asociados a una familia judía. Ahora déjenme decirle que hubo muchos desde los días de Pablo que pensaban que podrían heredar la vida eterna porque estaban asociados a una familia cristiana. Como lo acabo de decir, la gracia de Dios no fluye por venas humanas. Lo dije varias veces y lo voy a decir de nuevo, Pablo poseía una relación única con Israel, pero estaba dispuesto a dejar eso por Cristo. Entonces, tenemos que él estaba diciendo, ¿ustedes piensan que tienen de qué jactarse? Yo más. Número 1, fui circuncidado al 8º día. Poseo un rito. Número 2, vengo del linaje de Israel, o sea que estoy relacionado, vinculado con Jacob. Luego pasa a decir algo más. Dice, puedo estar orgulloso del respeto de otros, ya que soy de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, la tribu de Benjamín era conocida por su lealtad al trono de David, en especial cuando las 10 tribus se separaron. Esa tribu era respetada por su lealtad en un tiempo en el cual todos eran desleales. La casa de Judá fue la escogida por Dios para llevar el linaje del rey. Después que la nación fue restaurada desde la cautividad babilónica, la tribu de Benjamín era tenida en gran estima y en gran respeto por su integridad, fidelidad y lealtad. Ahora, por muy respetado que sea el linaje de uno, eso no puede nunca hacer que Dios acepte a un pecador. Uno puede tener derecho a estar orgulloso de su linaje, pero hay que ubicar bien ese orgullo. Ninguna tradición familiar o valor familiar puede cambiar el corazón de un pecador delante de los ojos de Dios. Es verdad, la ciudad santa estaba en los límites de la tribu de Benjamín, pero eso no podía hacer que Pablo fuera un hombre santo delante de Dios. Ser de la tribu de Benjamín era algo muy importante en lo que la carne podría jactarse. Y en esto Saulo se enorgullecía hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Ya no había más orgullo en la circuncisión, ni en su relación con el linaje de Israel, ni en el hecho de que era de la tribu de Benjamín. Pablo dijo,
todo esto no me sirve ahora. Aún así, soy pecador perdido, yo necesitaba ser salvo. Seguidamente él va a hablar de el orgullo de su raza. Él dice, hebreo de hebreos, en versículo 5. Y Pablo va al primer hebreo, Abraham mismo. Nunca hubo una mezcla con los gentiles en su familia. Era un judío puro. Sus padres eran judíos puros. Si bien vivió en Tarso y recibió su educación o parte de su educación allí, Pablo nunca se apartó de la tradición hebrea. Él era, como un escritor dijo, hebreamente hebreo, no como los judíos griegos que se conformaban al idioma griego y a las costumbres griegas. Pablo estaba orgulloso de su distinción racial cultural, era hebreo de hebreos. Pero con toda esa posición y orgullo, Saulo de Tarso todavía era un alma perdida hasta que se encontró con Cristo. Antes de su conversión él estaba orgulloso, como muchas personas lo están, de su nacionalidad, de su vínculo, de su tradición. Mi amigo, no permita que algo así forme una barrera entre usted y Dios. Pero usted me dirá, bueno, mi familia es anglicana, alemana, italiana, protestante, católica, lo que sea. Amigo, uno no se puede jactar de eso. Todos somos pecadores delante de Dios. Y el Evangelio del Señor Jesús es universal, diseñado por Dios para todo el mundo y para todo ser humano en particular. Cada uno de nosotros necesita la salvación. No se jacte de su pasado y posición. Tal vez usted provenga de una familia protestante o católica, una familia rica en buena posición, una cultura. Pero mi amigo, todavía es un pecador que necesita la salvación, o si ya la tiene, es un pecador salvo por la gracia de Dios. Pablo tenía un montón de esos privilegios, pero descubrió que no le servía de nada. Avanzando allí en la observación de Filipenses 3:5, nos damos cuenta que también él estaba orgulloso de su religión, porque dice que antes era, en cuanto a la ley, fariseo. No podemos ver al fariseo del pasado como el fariseo de los tiempos de Jesús solamente. Siempre que pensamos en los fariseos nos viene a la mente la personificación de la arrogancia, la falsedad, del orgullo. Pero sabe, mi amigo, el fariseo en Israel tenía una moral muy alta. En los días de hoy, si le decimos a alguien que es un fariseo, es una ofensa, lo tratamos de hipócrita. Bueno, eso no era verdad en los fariseos antiguos. Cuando otras personas violaban libremente la ley, los fariseos la mantenían y obedecían. Ellos tenían a la palabra de Dios en altísima estima. El doctor Ironside dijo, de todas las sectas judías existentes en aquellos días, los fariseos eran los más ortodoxos. Eran buenos judíos. Los fariseos de tiempos antiguos eran judíos religiosos y hacían lo posible humanamente por obedecer a Dios. Y Pablo estaba orgulloso de ese linaje al cual él pertenecía. E incluso él dio testimonio en su vida práctica de haber sido fariseo al menos 2 veces. En Hechos 23:6, mientras estaba allí delante de judíos en Jerusalén, él dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Era algo por lo que podía jactarse en aquel tiempo. Y cuando estuvo ante Agripa, en Hechos 26:5, le dijo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y cuando el Señor Jesús habló de la necesidad de justicia práctica, dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo leemos en Mateo 5:20. Como aquellos, uno puede ser muy devoto y sincero en sus convicciones religiosas y a la vez estar equivocado y perdido. El mundo tiene en la actualidad muchas personas que rebosan orgullo por su religión hasta que reciben a Cristo. Allí se dan cuenta que Cristo es todo y lo demás
lo debemos tener por basura. Pablo se dio cuenta de cuán necio era aferrarse a las tradiciones que no pueden salvarnos del pecado. Así que tenemos que tomar la misma posición que Pablo. Por favor, mi amigo, medite detenidamente en esto y en estos textos de Filipenses capítulo 3. Bueno, vamos a cerrar nuestro programa, nuestro espacio radial por el día de hoy. Dios mediante, vamos a continuar con nuestro estudio en Filipenses 3 en nuestro próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Siga leyendo Filipenses y en especial Filipenses 3, capítulo 3. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.vdnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BDN.